estar aquí el día de hoy con un live especial donde también tendremos contenido, también tendremos noticias y hablaremos de México, que es un país al cual amo profundamente. Por el que no lo sabe, tengo mucha familia ahí. Además en mi casa se respira México, para que veáis lo que me trajeron para cenar hoy. Un poquito de chilaquiles con salsa verde. Así que hoy he querido llamar la atención de los mexicanos de la comunidad para contarles algunas cosas. Pero nosotros vamos a tener un live que en realidad es un live de contenido que tiene que ver absolutamente con todos. Vamos a hablar del número 70 en la Torá y vamos a ver cómo todo esto al final se conecta con México y se conecta un poquito con todo lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo en este canal. Pero ya os voy adelantando que no voy a hablar de política. Reconozco no tener la menor idea de política, sí, ni de lo que va a hacer o no va a hacer la presidenta. Mi equipo ha decidido ponerla allí en pantalla porque vamos a hablar de México y también soy sincero y queremos llamar la atención de los mexicanos, pero voy a hablar de otra cosa, ¿ok? Y realmente... Entonces no os peleéis en el chat si es una buena presidenta o mala presidenta o qué voy a decir, porque no tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Sin embargo, sí vamos a hablar un poquito de México. Bien, nosotros vamos a empezar con nuestro tema, que es el tema del 70. ¿Ok? Y realmente nosotros vamos a hablar de este número 70 y vamos al final a ver qué tiene que ver con lo que vamos a hablar acerca de México, pero me gustaría que entráramos hoy en un poquito de estudio más profundo de todos aquellos que quieren realmente profundizar, que tengan consigo un Tanaj, una Biblia, algo donde puedan leer. Cuando yo leo, ellos lean junto conmigo, y sobre todo hoy me gustaría que estuvierais muy participativos, ¿ok? Muy participativos, porque eso va a hacer que realmente profundicemos más juntos en todo eso. Yo os voy a hacer preguntas. Me gustaría que ustedes me contestaran en el chat. Cuando yo pregunto algo, que realmente estéis ahí en el chat escribiendo, porque va a hacer la diferencia en este live. Y lo primero que vamos a ver es que realmente el número 70 es un número que se repite muchísimo, y es el número que habla de una misión muy importante del pueblo de Israel en el mundo, y a mí me gustaría hablar de eso hoy. Pero antes me gustaría preguntaros cuál es el primer 70 significativo de la Torá. Cuando aparece por primera vez algo que es 70 y que tiene una significancia muy grande, algo que es muy significativo. A ver si ustedes tienen un poquito de idea de qué es. Entonces vamos a intentar ver. Primera vez que aparece 70 en la Biblia, y realmente eso es algo muy significativo para la humanidad. Es un poco más difícil porque el número 70 no está escrito ahí literalmente, simplemente se nombran 70, ¿sí? Se nombran 70, perfecto. Bueno, ya tenemos aquí dos lunas diferentes, han contestado dos cosas correctas. Luna Monje nos dijo 70 almas de Israel, eso es verdad, pero eso ya es en el libro de Shemot, al final del libro del Génesis. Pero en el libro del Génesis capítulo 10 encontramos la descripción de los hijos de Noaj, o la descendencia de Noé, donde allí se habla de todas las naciones de la tierra, y son 70 naciones. 70 naciones, ¿ok? 70 naciones son de alguna manera las naciones en su raíz. La raíz de todas las naciones de la tierra son 70, ¿ok?
Y creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y tiene una relación directa con la segunda cosa que habéis dicho la mayoría de vosotras, de vosotros y vosotras, que es las 70 almas de Israel que descendieron de Egipto. Jacob descendió con sus descendientes, ellos eran 70 y entraron a Egipto, que de alguna manera Egipto es como la incubadora o como el útero, ¿sí? Mitzrayim es un lugar tzar, es un lugar estrecho y realmente Mitzrayim se asemeja al útero, ¿ok? Se asemeja al útero donde de alguna manera se desarrolló este feto, este niño llamado el pueblo de Israel. Y es muy interesante porque después vemos cómo se partieron las aguas para que pudiera nacer este niño, ¿sí? Se partieron las aguas, es la ruptura de las aguas. Y hubo un parto con muchas contracciones, que son las 10 makot, ¿sí? Las 10 plagas, que de alguna manera hicieron que el pueblo de Israel saliera. Vemos cómo metafóricamente es tremendo que el nacimiento del pueblo judío empezó en Egipto, pero ese bebé, ese principio del pueblo de Israel son 70 almas. ¿Ok? Lo mismo pasa con Noah, con Noé, que hay como ese diluvio, ¿ok? Donde de las aguas también nace Noé y su descendencia, y en primera instancia van a ser 70, que son las 70 naciones, y tenemos allí algo similar. Podríamos pensar que puede ser casualidad. Hay 70 naciones, hay 70 almas del pueblo de Israel, y parece ser una casualidad, ¿no? Bueno, ustedes aquí en mi canal ya saben que no existen las casualidades, ¿ok? Ustedes ya saben que aquí no existen las casualidades, pero realmente vamos a empezar a ver que para nada el número 70 aparece en estas dos ocasiones como una casualidad. Nosotros, hay alguien aquí, Sergio dijo antes, a ver que lo encuentre, el Talmud dice Shivim panim la Torah, 70 caras para la Torah. La verdad que este es un dicho de los sabios que no está escrito en el Talmud, pero sí los sabios de Israel lo dicen. La primera vez que aparece es en Otiot de Rabbi Akiva, que es un midrash que, según entiendo, ¿okay? Lo que acabo de decir, lo que he podido buscar, ¿ok? Entonces, creo que es importante el ver que el hecho de que los sabios dijeron que la Torá tiene 70 caras viene de algo que menos estamos acostumbrados a escuchar. Y es que realmente nos dice, ¿sí? Nos dice la Torá algo muy importante. Y es que la voz que salió de Har Sinai era una voz que de alguna manera era muy fuerte y no se paraba, ¿sí? No paraba. La voz iba y no paraba. Y los sabios en el Midrash, que el Midrash es un libro de interpretaciones rabínicas, dicen que la voz que salió del monte Sinaí, que era una voz, de alguna manera la voz salió y se dividió en 7, mientras que el 7 se dividió en 70. ¿Ok? Otra vez, la voz que salió de Har Sinai se dividió en 7 y las 7 voces se dividieron en 70. ¿Se entiende? Significa que en la raíz es muy interesante ver que la Torá fue dada, obviamente primero en el Lashon HaKodesh, el lenguaje sagrado, según nuestra tradición, el hebreo,
y después, según lo que está escrito en la Torá, y después esta voz, según en nuestra tradición, se dividió en 70. ¿Por qué en 70? Una voz para cada una de las naciones del mundo. De nuevo, no hay 70 naciones en el mundo, hay muchas más, ¿ok? Pero realmente es muy interesante el hecho de ver que estas 70 naciones, ¿ok? Tienen una equivalencia con las 70 almas. Estas 70 naciones en la raíz tienen una equivalencia con las 70 almas del pueblo de Israel en la raíz, y la Torá tiene también en su esencia un tipo de extensión en 70 idiomas, ¿sí? Y en 70 naciones. Y creo que esto es muy importante y creo que es algo que nosotros necesitamos comprender más a fondo. Porque estamos hablando entonces de un mensaje universal en la Torá que se da en 70 naciones. En 70 formas de comprender la Torá, que en el Midrash de Otiot de Rabbi Akiva, que hemos dicho antes, las letras de Rabbi Akiva, en el Midrash, ¿qué dice? Dice Shivim Panim la Torá, 70 caras de la Torá, Shel Shivim Lashon, son 70 explicaciones a la Torá que equivalen a las 70 lenguas. Y esto es muy importante. Significa que hay un mensaje profundo. Significa que hay un mensaje profundo en la Torá. Que se divide en 7 y luego se divide en 70. Significa que la Torá le habla a cada una de las naciones en su idioma. Y entenderemos qué esto significa. Tecnosis Propalms nos escribe do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 notas. Y también en hebreo tenemos 7 vocales distintas. ¿Ok? Y eso se llama tenuot, movimientos, movimientos vocales. ¿Ok? Y el Maharal de Praga explica que ¿qué significa que la voz se dividió en 7 y luego en 70? Nosotros después entraremos un poquito en Kabbalah en todo eso. Pero, ¿qué significa el 7? Dice el Maharal que 7 significa, ¿sí? Significa la plenitud. ¿Por qué? Porque tenemos, dice él, 7 direcciones. Vamos a ver. Tenemos arriba y abajo 2. Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Hemos sumado 4 más y tenemos 6. Dice, y el centro, 7. ¿Ok? El medio, 7. ¿Ok? Entonces es muy interesante. Es muy interesante que 7 representa la plenitud del todo. 7 representa la plenitud del todo. Y esta plenitud, pero ahora claro, hay diferentes movimientos. Hay A, hay E, hay I, hay O. ¿Ok? Y también hay notas. Hay Do, Re, Mi, Fa. ¿Ok? Son movimientos diferentes. Y el Maharal trae otro midrash. Otro dicho de los sabios. Que ustedes tienen que escuchar bien porque eso es transformador. Es transformador. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Dice el Maharal que el Midrash nos cuenta que el pueblo de Israel estuvieron en... por cierto, 7, obviamente los 7 días de la semana, donde el séptimo es el Shabbat. ¿Sí? El candelabro, que tiene 7 brazos, obviamente. El del medio tiene que ver con el Shabbat. Y ahora, ¿qué dice el Midrash? ¿Qué dicen los sabios?
que cuando Dios habló con la voz en el pueblo, en el monte Sinaí al pueblo de Israel, ¿ok? De repente escucharon que la voz venía del norte y se fueron todos en dirección al norte. Cuando llegaron más hacia el norte a escuchar de dónde venía la voz, de repente empezaron a escuchar la voz que venía desde el sur. Se fueron al sur. Después empezaron a ver que la voz venía desde el este y se fueron al este. Después al oeste y así se fueron a todas las direcciones y la voz venía de las 7 direcciones que hemos visto, que obviamente sin ningún tipo de dudas tienen que ver con las 7 sefirot inferiores de la Kabbalah, ¿ok? Entonces hay algo muy tremendo, que la plenitud de la expresión en los 7 movimientos, en las 7 vocales, en la plenitud melódica de las 7 notas, todo esto, ¿sí? Todo esto, toda esta plenitud, no puede venir solamente de uno de los movimientos, tiene que venir de los diferentes movimientos que hay, y hay una expresión de esa verdad suprema en el norte. Y cuando piensas que la verdad suprema del norte es solamente esa, de repente empiezas a escuchar otra desde el sur y te das cuenta que ahí también hay una verdad. Y te das cuenta que cuando ya has escuchado esta verdad y te pensás que era la única, empiezas a escuchar la voz viniendo desde otro lugar, hasta el punto de que ves que la verdad absoluta es imposible verla porque como tú eres falto y la verdad es eterna, la verdad lo llena todo y tú solo eres capaz de captar una dirección. Porque cuando yo estoy mirando hacia aquí, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo este libro y os pregunto ¿qué veis escrito aquí? Ustedes me van a decir esto, pero yo veo esto. Y cuando esta es la única verdad, yo estoy viendo eso. ¿Ok? Y la Torá verdadera es la que sabe incluir las diferentes voces, que sabe incluir, ¿sí? No solo las diferentes voces, los diferentes movimientos, y sabe hablar en 70 idiomas. Es decir, sabe un solo mensaje que puede ser expresado de 70 formas diferentes, equivalentes primero a las 70 almas que hemos dicho de Israel, equivalentes a las 70 naciones. Cuando se tradujo la Torá al griego, casualmente salió de esa traducción la Septuaginta, que significa 70. ¿Por qué? Porque se dice que 70 Kohanim fueron los que la tradujeron y empezaron a hablar, es decir, se tuvo que traducir la Torá al griego, pero una traducción al griego no es solamente una traducción, porque cada idioma tiene una forma de pensar. Y de repente hubo que traducirla muchas veces cambiando cosas para mantener el mensaje original. Por ejemplo, la Torá está escrito, ¿sí? En la Torá está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, en griego está escrito diferente. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Y me vas a decir, ¿y qué tiene de diferente? Tiene todo de diferente. Pero ¿por qué a los griegos de aquella época había que decirles Dios creó en el principio los cielos y la tierra? Es muy fácil. Porque si tú le dices a los griegos Bereshit bara Elohim,
en el principio creó Dios, ellos van a leer que Bereshit, que es un Dios, creó a Elohim, que es otro Dios. ¿Ok? Entonces, para que no suceda este error, que la mente politeísta de la Grecia antigua era lo que iban a leer sí o sí, de alguna manera esa voz también sabe hablar griego. Ahora, no solamente eso. Más tarde, por ejemplo, vino Maimónides, Rabí Moshe ben Maimón, y empezó a explicar toda la Torá a partir de los conceptos de la filosofía aristotélica. ¿Ok? A partir de los textos de la filosofía aristotélica. Lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque él dijo, mira, las personas más inteligentes de esta generación, todos hablan como Aristóteles. En aquel tiempo, el Islam tenía a las personas más, a los filósofos más grandes del mundo. ¿Sí? Antes, el Islam era una religión en varios lugares donde tenían muchos filósofos importantes, como Averroes y otro. ¿Sí? Hoy en día no conozco ningún filósofo musulmán, pero es interesante. Y Maimónides, que estaba en aquella época y hablaba con los más sabios, dijo, yo tengo que explicar la sabiduría que yo tengo en mi Torah, en mi idioma, y la tengo que explicar de una forma que ellos la puedan entender. Y él hizo esto. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Por eso es el literalismo de la Torah. El literalismo es un problema. Porque tú lees un texto de hace 3.000 años o 2.500 años en español con conceptos de ahora, de nuestro siglo, cuando los conceptos del otro idioma, porque estás leyendo en una traducción, de otro idioma completamente, hace 3.300 años eran otro idioma completamente. ¿Y quién te ha dicho que esa traducción, no traducción solamente en traducción de hebreo-español, sino la traducción conceptual es la correcta? Porque no se puede traducir solamente. ¿Ok? ¿Se entiende? No se puede traducir solamente. Es otra cosa completamente. Es otra cosa completamente. Por eso es que en hebreo, en el pueblo judío, en el pueblo antiguo, no teníamos traducciones, nunca tuvimos traducciones. Teníamos algo que se llamó Targum. ¿Qué es Targum? Targum es una explicación en otro idioma de los textos, no una traducción. ¿Me explico? Es decir, el que explicó la Torá en arameo, por ejemplo, Onkelos el Converso, ¿sí? Explicó toda la Torá en arameo. No la tradujo, la explicó en arameo. No se puede traducir, porque el arameo tiene palabras que tienen conceptos arameos. Si tú literal traduces palabra por palabra, pierdes todo. ¿Ok? Y aquí es el punto. Y aquí voy a responder a una pregunta que estoy viendo ahora en el chat, que es José Rodolfo, dice, ¿por qué enseñas? ¿Cuál es tu finalidad de compartir tu sabiduría con nosotros? Es justamente esto. Escuchar bien. Una Torá que fue dada con una voz que se divide en 70. ¿Ok? Las 70 almas de Israel que tienen una equivalencia a las 70 naciones. Las 70 caras de la Torá que yo estudio y entiendo, obviamente intento entender 70 caras, porque cada cara equivale a una nación. Y el Rav Kook explica algo
Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen Kook, uno de los más grandes sabios de hace 150 años, que fue quizás el último de los grandes cabalistas de Israel en otro nivel, dijo algo muy importante, y os lo voy a leer literalmente. Y dijo que hay una de las misiones del pueblo de Israel, que es, una vez entendido bien el concepto de Torah, que ya lo has entendido en tu lenguaje, que es el lenguaje hebreo, con el mensaje para los hebreos, una vez entendido bien, dice, hay que letargem adavar, traducir el asunto, que fi musagam hachitzoni shel ha'amim, según el concepto externo de las naciones. Es decir, yo conservaré la misma esencia, pero no diré lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama tefilín, o tzitzit, nos colgamos flecos en la ropa. Yo no voy a enseñar acerca de eso, porque eso es un tema, llamémosle, interno. Pero ¿qué sí voy a enseñar? Del mensaje profundo que hay dentro de eso, y lo voy a explicar no en el lenguaje mío, en el lenguaje de esa nación. No para que haga igual que yo, para que se quede con el mensaje interno divino con el cual yo también me quedo. Es hablar la Torah en un lenguaje universal. Pero no es un lenguaje universal, hay lenguajes universales según las naciones. En realidad, no creo que haya tantos mensajes, porque en grandes rasgos el Gaón de Vilna escribe que las 70 naciones se dividen entre Ismael, que es el oriente, y Esav, que es el occidente. ¿Ok? Pero, realmente hay aquí una misión muy importante. ¿Ok? Y esta es una de las cosas que a mí me apasiona hacer y que intento hacer en los videos y en mi vida en general. ¿Ok? Por varios motivos. Y aquí entro a hablar de México. ¿Ok? Y recuerdo, nosotros, yo personalmente, no sé absolutamente nada, ¿ok? No sé absolutamente nada de política mexicana, pero sé algo muy importante. Y es que desde que yo he empezado, ¿ok? Yo he empezado a crecer personal y espiritualmente, tengo una certeza que hay algo en mí que tiene una conexión muy profunda con México. ¿Ok? Y yo tengo muy buenas, esto no es una profecía, eso no es mi estilo para nada, para el que me conoce. No tengo nada que ver con profecías, ni Dios me ha dicho, yo sinceramente lo digo, a mí Dios no me habla como mínimo, no como un profeta. Obviamente todo el tiempo estamos en una conexión donde vemos señales y vemos la ashgajá, la supervisión divina, pero yo esas cosas estoy alejado de esas cosas. Pero realmente creo que hay algo en México muy importante para el mundo que se va a desarrollar prontamente. No sé si tenga que ver la presidenta en esto o no, o no sé, la verdad me perdonan porque no, con todo lo que tenemos en Israel, ¿sí? Con todo lo que tenemos en Israel es difícil estar metido en todo lo que tenga que haber en otros países, pero realmente siento que tengo una profunda conexión con México y tengo algo con lo que me siento muy conectado. Y es por eso, por el motivo por el que quería hablar de México, porque les quería anunciar, querida comunidad, que voy a estar en México y que voy a venir a México y que no voy a venir solo, sino que voy a venir con el rabino Daniel Cohn,
con el que me habéis visto muchas veces. Si no me habéis visto, pues os invito a verme. Os voy a mandar, bueno, lo podéis ver en mi canal, el video de Bet Tefilá, si alguien lo quiere mandar, aquí como link, por favor. Y voy a estar en México en el mes de septiembre, ¿ok? El 8 de septiembre se va a dar en México el seminario Co-Creadores, ¿ok? Co-Creadores es un seminario de un día. Muchos de ustedes ya han estado en Co-Creadores. ¿Cuántos estuvieron en Co-Creadores? ¿Ok? ¿Cuántos estuvieron en Co-Creadores? Que me digan, no en Co-Creadores Israel, sino que me digan en México. ¿Cuántos estuvieron en Co-Creadores en México? ¿Y por qué elijo México? Es algo que no puedo contar, aparte de, bueno, tengo mucha familia en México, pero tengo muchas buenas sensaciones para México. Y yo quiero que ustedes, comunidad, los que se sientan conectados, los que sientan que hay algo que realmente se da cuando estamos juntos, ven, aquí tenéis la clase, la música. Les voy a invitar a México. Este año hemos hecho todo lo posible para que la mayoría de las personas puedan venir al evento. Y para los que han estado en otros años, el precio está a menos del 50% de lo que estuvo. Porque vamos a hacer todo lo posible para que cuanto más gente pueda venir. Podéis entrar al link, ¿sí? Podéis entrar al link. Y la última vez que estuvimos en México, yo creo que fue inolvidable. Fue increíble. Y no vengo solo, vengo con el rabino Daniel Cohn a dar un seminario que se llama Co-Creadores, que es desde la mañana hasta la noche. Y esta vez va a ser un contenido completamente diferente, basado en las 10 Sefirot, donde vamos a estar hablando de temas de transformación personal, de crecimiento, vamos a hablar de Torah, vamos a hablar de Kabbalah, vamos a hablar de todo lo que nos apasiona. Vamos a estar juntos, a veces hay mucha gente y básicamente me es imposible estar con todos, pero tengo la intención de estar con cuanto más cercano a ustedes posible. Y yo creo que es una gran oportunidad para vernos y conocernos más allá de esto. ¿Dónde va a ser? Pues en teoría va a ser en el Hotel Presidente, ¿ok? Puede haber una opción aún de que cambiemos de lugar, pero va a ser en la Ciudad de México, ¿ok? Va a ser en la Ciudad de México. Entonces, yo creo, para todos los mexicanos, yo creo que el futuro de México es bueno, ¿ok? Yo creo que el futuro de México es muy bueno. Tengo muy buenas esperanzas para México. De nuevo, no sé si tenga que ver con nuevos gobiernos, con otros gobiernos. No estoy metido en eso. No digo que no sea importante. La política, simplemente yo no opino de lo que no sé. Y no opino obviamente de un presidente o de una presidenta por una foto que me hayan mandado. Lo mejor, de lo que no sabes, no hables. Y justo después de este evento en México, ¿sí? La semana después voy a estar en los Estados Unidos. Voy a estar en Miami, ya les digo, pero aún no tengo link para mandarles. Pero este año vamos a hacer diferente los seminarios. El seminario de México va a ser en un estilo, el seminario de Estados Unidos va a ser diferente, van a ser diferentes charlas, ¿ok? ¿Y por qué? Porque poco a poco voy entendiendo que cada nación tiene su idioma y cada vez voy aprendiendo más los idiomas, ¿ok? Entonces creo que es algo que realmente estoy muy ilusionado de anunciarles. Quien quiera ir inscribiéndose puede hacerlo en el link que tenemos allí. Obviamente las plazas son limitadas y de momento eso es un poquito lo que les quería contar. Decirles que, de nuevo,
Todos los que estáis alrededor de México estáis obviamente bienvenidos, no solamente para México. Pero después también voy a estar en Miami para aquellos que quieran venir allí. No sé si voy a estar en algún lugar más de Estados Unidos, se tiene que ver en los próximos días y también os lo voy a estar anunciando. ¿Ok? Alguien que estuvo en el seminario del año pasado y quiere escribir algo, no sé si lo escribisteis, que lo vuelvan a escribir aquí para verlo. A ver si antes escribisteis algo. Ok. Entonces, de nuevo, yo sé que me gustaría ir a muchos países, pero me es imposible un poquito. Así que bueno, yo creo que realmente aquí, bueno, pues escriban algo del seminario. A los que están, a ver. Y a España también voy a ir pronto, pero eso es otra cosa, eso lo tengo aquí al lado. Entonces, de nuevo, yo creo que todos los que estáis conectados con esta luz, tenéis que hacerla crecer. Yo dije un importante mensaje para el futuro de México. Yo quiero decirles, llevamos 4 años, nos acercamos al 1.000.000 de seguidores. La mayoría de seguidores de este canal son de México. Y eso para mí no es una casualidad. ¿Ok? Entonces, yo les quería decir que a todos los mexicanos que tengan esperanza y que creo que va a salir algo muy hermoso de todo lo que tenga que pasar. También para bien, a veces hay cosas en el medio que no son tan buenas, a veces hay cosas así, cosas así, pero tengo mucha esperanza. Bien, a todos los que no han ido, que sepan que va a ser algo inolvidable. A mí me encantó el último seminario, estuvimos disfrutando mucho, hubo música, vienen músicos de Israel, el rabino Daniel Cohn, para el que no lo ha escuchado, que entre en el link de Bet Tefilá, y realmente es algo tremendo. Ya, creo que sin más, de nuevo va a ser en la Ciudad de México. Alexandra, que estuvo, dice, las meditaciones del Rav Cohn abrieron mi alma, nunca imaginé tanto alcance, me encantó, este fue un regalo del Creador. Bien. Rav, acompáñanos en Monterrey, creo que va a ser imposible que yo esté en 2 lugares, porque es un seminario de un día, pero además les invito de Monterrey, es un viaje, háganlo, vale la pena, es una noche que tienen que dormir en la Ciudad de México y es una inversión que creo que vale la pena. Mucha gente que vino estuvo y se quedó a dormir. Y ya, creo que con eso. En la próxima semana, y estén atentos porque les voy a estar hablando de mi llegada a los Estados Unidos. Miami, seguro, ya se está cerrando todo. Y luego vamos a también ver si hay algún otro lugar. Pero de nuevo, como tengo una familia grande y mucho trabajo aquí en Israel, no consigo estar en todas partes. Voy donde me dice mi corazón, donde pienso que es la voluntad de Hashem, la voluntad de Dios. Ok. Y a España no me falta mucho, a España pero no ahora. Primero vamos a cerrar estas dos y después hablamos de España, va a ser en Barcelona. Tengo la intención de venir repetidamente a Barcelona por varios motivos e ir creando allí también algún tipo de comunidad. La verdad es que llegando al 1.000.000 de seguidores me estoy cansando un poquito de lo digital, quiero volver más a lo personal y creo que, bueno, de eso también hablaré pronto porque tengo muchas reflexiones. Bien, sin más, les mando a todos un abrazo.
Nosotros nos veremos en septiembre, 8 de septiembre en México. Yo voy a estar llegando allí, vais a ver que hay varios tipos de entradas y espero que también con la opción de hacerlo con 2 pagos, pues de alguna manera sea más fácil para todos. Recibí muchos mensajes del año pasado acerca de esto y este año hemos hecho el mayor esfuerzo posible. Sin más, nosotros nos estaremos viendo en los próximos videos, por aquí, en algún directo más que haremos pronto y también en la Academia Co-Creadores. Un saludo para todos.